Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí. Agradezco la invitación de la Contraloría General de la República del Paraguay y también le doy la bienvenida a todos los visitantes de los diferentes países de Latinoamérica que nos están acompañando hoy en Paraguay y espero que hayan tenido una muy buena semana, muy fructífera de trabajo. Muchas gracias también a los colegas del BID que nos hicieron esta presentación sobre la situación de agua y saneamiento en Latinoamérica, en la región, y también acá a la ingeniera Sara por esta interesante introducción a lo que realiza SENASA y los avances de los últimos años. Bueno, atendiendo a que en este caso EFSUR se va a abocar a lo que le llaman la auditoría coordinada del ODS 6 de agua y saneamiento, específicamente de dos metas que tienen que ver con la provisión de agua potable y también la cobertura de saneamiento. Entonces uno piensa, y como ya vimos anteriormente con los objetivos de desarrollo del milenio, cuando uno habla de estos indicadores de agua potable y saneamiento, piensa en obras de infraestructura generalmente, metros de cañerías, cuántas plantas de tratamiento. Pero en el caso, en la presentación en la que yo voy a hacer a ustedes ahora, vamos a hablar sobre el recurso. Puedo tener muchísimas plantas de tratamiento, de agua potable, saneamiento, etcétera. Sin embargo, si mi recurso agua no está disponible en la cantidad y calidad necesaria en un momento determinado, esta infraestructura son totalmente inservibles y nuestras metas de desarrollo sostenible no van a ser logradas. Yo quiero pedir permiso para ir un ratito acá al atril para tomar la palabra. Bueno, como están viendo acá en la presentación, hay unos pequeños puntos que voy a tocar hoy brevemente. La realidad es que cuando me piden hablar de conservación y preservación de agua es un tema bastante amplio. Entonces voy a hacer foco principalmente a cómo todo esto se enmarca, cómo la protección y conservación de las fuentes de agua se enmarca dentro de los ODS. Igualmente vamos a ver un pantallazo general de cuál es la situación de los recursos hídricos en Latinoamérica. También vamos a hablar sobre los retos y desafíos y finalmente cómo hacer frente a estos retos y desafíos, siempre desde el punto de vista del agua en el ambiente y como un recurso natural de uso múltiple. Bueno, todos estamos muy al tanto, como ya me antecedieron en el uso de la palabra, de que Paraguay, al igual que todos nuestros países aquí de Latinoamérica, se adhirieron a lo que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que está liderado por las Naciones Unidas. Dentro de esta Agenda de Desarrollo 2030 se establecieron 17 objetivos globales, 17 objetivos globales que tienen como fin erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para todos y todas, sin dejar a nadie atrás, especialmente a las poblaciones y a las personas más vulnerables. Dentro de este grupo de 17 objetivos de desarrollo sostenible, hoy nos reúne y estamos hablando del objetivo 6, que como ya sabemos, tiene como finalidad la de garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible del mismo y el saneamiento para todas. Entonces, dentro de lo que es una auditoría coordinada, como ya dijeron, están buscando evaluar cómo las políticas, programas y acciones de los gobiernos han avanzado para lograr estas dos metas. Un aspecto fundamental
Y repito nuevamente, podemos tener grandes obras de infraestructura, mucha inversión, pero tenemos que tener en cuenta la presencia de ese recurso y la gestión de ese recurso. El agua aparentemente es un recurso que está disponible, por lo menos para los que estamos en Paraguay y muchos países de la cuenca amazónica principalmente, es un recurso en abundancia, no parecería que fuera un recurso limitado. Sin embargo, dentro de todo lo que es la región de Latinoamérica también tenemos esa desigualdad. Entonces yo quiero pasar rápidamente a comentar sobre estas características del agua. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. No, está bien. Bueno, vemos aquí que, por ejemplo, Latinoamérica representa aproximadamente un 15% de toda la superficie de tierra del planeta, de todos los continentes, y tiene el privilegio de recibir el 30% de la precipitación global, y eso genera el 33% de los recursos hídricos. Eso permite que haya una disponibilidad de agua de 28.000 metros cúbicos per cápita año. Sin embargo, tener esa agua disponible no significa que sea accesible para toda la población y todos los sectores. Todavía tenemos el problema, y acaban de presentarnos algunos datos los colegas, de que 80% de las aguas residuales se vierten directamente en los cursos de agua. Entonces aquí vale puntualizar esta doble función que tienen los recursos hídricos. Nos abastecen de agua por un lado y también reciben las aguas de desecho que los diferentes usos que realiza el hombre y vierten nuevamente al ambiente. También tenemos este dato que está relacionado directamente con esta brecha de saneamiento, que está relacionada a la muerte de niños. Todavía tenemos muerte de aproximadamente 1.000 niños al año por cuestiones relacionadas a enfermedades que están directamente vinculadas a la calidad del agua. Pasamos al siguiente, por favor. También vale mencionar que casi 70% del agua que se utiliza en la región es para uso en agricultura, en riego principalmente, y aproximadamente un 20% en industria y el 10% en los diferentes tipos de riego. También, como nos contaba Sara, en la región el uso de agua subterránea es cada vez mayor, justamente por problemas ya de escasez de los recursos hídricos superficiales, que son los ríos, lagos, arroyos. Entonces tenemos que recurrir a lo que son las reservas de agua subterránea. Y acá, para señalar unos datos, alrededor de 40-60% de ciudades en Latinoamérica ya utilizan esta fuente de agua. Acá creo que hay personas de México y saben que en su ciudad ya y en el país en general casi un sexto de estos acuíferos han sido sobreexplotados. Todos sabemos que el agua es un recurso natural indispensable para el desarrollo económico de las naciones y también es determinante para el bienestar y salud de las personas. El acceso al agua también es un derecho humano, y es un derecho humano que también apoya el cumplimiento de otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. En el mundo en que estamos, aproximadamente el 71% del planeta está cubierto de agua. Entonces, parece abundancia total, ¿verdad? O sea, de 100% de un planeta, 70% es agua. Sin embargo, no toda esta agua o no todas las personas tienen acceso a esta agua. Y de toda el agua que tenemos en el mundo, el 96% se encuentran en los océanos. Y los océanos tienen la característica de que podemos estar en un naufragio en medio de semejante cantidad de agua y morir de sed. Es decir, esta agua no reúne las condiciones para la vida. Entonces, muchas veces tener un océano al lado no significa precisamente tener acceso a fuentes de agua confiable. Solamente un 3.5% de toda el agua que está en el planeta es lo que llamamos agua dulce o agua fresca. Y otra vez, dentro de este 0,5% es agua disponible, porque el resto de este 3.5% está en zonas muy aisladas,
donde las personas prácticamente no acceden, están en los casquetes polares, están en glaciares. También pueden estar en reservas subterráneas muy profundas, entonces ya la explotación costo efectiva, ya costo-beneficio ya no resultan, entonces no son disponibles. Entonces, si hacemos como una pequeña comparación y ponemos toda el agua disponible del mundo en un barril de 100 litros de agua, vamos a ver que solamente media cucharita de té, haciendo relación con los porcentajes, solamente media cucharita de té es agua dulce, agua que podemos utilizar para abastecimiento a las poblaciones y para otros tipos de uso. Entonces, en esta primera apreciación, lo que quería poner de sobresalto y resaltar para todos ustedes es que el agua no es un recurso ilimitado. El agua es un recurso limitado que necesita ser gestionado. En un segundo plano, digamos, también muy importante sobre la característica del recurso, hay dos características. Si podemos, por favor. No veo muy bien, perdón. Bueno, otro de los desafíos del agua y de su manejo se refiere a características, dos características principales. Hablamos de la variabilidad espacial y la variabilidad temporal del agua. Entonces, todos creo que sabemos sobre el ciclo hidrológico cuando tenemos nuestros cursos de agua, el agua se evapora, va a la atmósfera, etc. Este ciclo hidrológico es, digamos, un patrón global que está gobernado por regímenes de movimiento de masas de aire, temperatura, condiciones de la topografía. Entonces, como cada lugar en el mundo tiene diferentes condiciones, esto hace que la cantidad de agua disponible en los diferentes lugares sea distinto, y a eso es lo que llamamos variación espacial. Y podemos ver las diferencias, por ejemplo, a nivel macro entre los grandes desiertos en la zona de África, y podemos ver la abundancia de agua en la cuenca del Amazonas o en una cuenca del río Paraná o Paraguay. También podemos ver esa diferencia espacial en un nivel mucho más bajo cuando hablamos de regiones dentro de un mismo país. En el caso de Paraguay, relativamente tenemos una abundancia de agua en la región oriental, donde estamos ahora, y en la región del Chaco occidental tenemos periodos en donde hay una sequía absoluta, y nos contaba también Sara que ya hasta hace poco tenían que activar la presencia de camiones para abastecer a las poblaciones porque realmente fue una situación muy crítica. Entonces, ese es un siguiente desafío que cuando hablamos de abastecimiento a poblaciones tenemos que tener en cuenta. La característica de que no siempre vamos a encontrar agua en la misma cantidad en el mismo lugar y la diferencia entre lugares. Otra característica importante también del agua a la hora de tener en cuenta cómo avanzamos con este ODS de infraestructura y saneamiento es la disponibilidad temporal del agua. La disponibilidad temporal del agua se refiere a cómo está distribuida en el tiempo. Creo que antes de ayer, el miércoles, tuvimos un diluvio de pocas horas y hoy ven que absolutamente no tenemos nada de agua, casi toda la ciudad está seca, excepto algunas pérdidas del servicio. Pero vemos cómo varía de un día a otro, varían de estación en estación, y eso hace que a lo largo del ciclo y del pasar del tiempo y de los años haya ciertos patrones, y tenemos las estaciones marcadas con lluvia y con ausencia de lluvias. En Paraguay normalmente tenemos una estación de lluvias entre septiembre y marzo, y también tenemos un periodo de estiaje que empieza más o menos en mayo y se prolonga hasta agosto, septiembre, que nuevamente empieza el periodo de lluvias. Y a eso es lo que le llamamos la variabilidad temporal del agua. No siempre vamos a encontrar la misma cantidad de agua en el mismo momento, sino que eso varía. Entonces vemos cómo el agua también es un recurso dinámico, no es que está así siempre en la misma cantidad, sino que va variando. Entonces, a estas dos características, estas tres ya mencioné tres: recurso ilimitado, variabilidad temporal y variabilidad espacial.
A estas tres características que tienen que ver con el recurso en sí, tenemos que sumarle otra más, que tienen que ver con los sistemas de gestión. El agua es un recurso que tiene diversos usuarios, no solamente es agua para beber, sino que es agua para industria, agricultura, es agua para navegación, es agua para recreación, es agua para generar energía. Entonces, una misma fuente de agua puede tener diversos tipos de usuarios y de usos. Entonces, un siguiente desafío, y que también ya mencionaron los colegas, es hablar de la gobernanza del agua. Es decir, debemos tener unos sistemas que nos permitan, entre los diferentes usuarios y los diferentes intereses que existen, conversar, porque no podemos utilizar un recurso o una fuente en desmedro del otro. Por supuesto que la primera prioridad siempre va a ser el ser humano, proveer de agua potable. Y luego, a través de un proceso de diálogo que se da en diferentes instancias que se pueden llamar consejos de agua, consejos de cuenca. Acá luego las colegas me pueden decir cómo se llama acá esa instancia en Paraguay, porque vimos también que la gestión de agua está dividida sectorialmente. Entonces tiene que haber un lugar de encuentro en donde todos estos intereses converjan y se lleguen a acuerdos y evitar conflictos. Un punto más que quiero resaltar en todo esto se refiere al cambio climático. Cuando hacemos predicciones de qué cantidad de agua pasa a través de un curso, cuántos metros cúbicos al año, cuántas veces tenemos picos de bajante o cuántas veces picos de subida, estaciones marcadas de inundaciones. Eso siempre lo veníamos haciendo con observaciones históricas del clima, es decir, nosotros hacemos observaciones del pasado para inferir lo que puede pasar en el futuro. Sin embargo, hoy, en un escenario de cambio climático, digamos que esas observaciones en ciertas situaciones ya perdieron totalmente su validez. Entonces, eso es un nuevo desafío. No podemos ya hoy estar muy seguros de que ese régimen o ese río Paraguay va a tener agua los 365 días del año. Y es más, vimos, por ejemplo, situaciones en poblaciones del Chaco en donde inclusive tuvimos muertes de personas en búsqueda de agua. Cosa que hasta hace unos años atrás eso parecía imposible porque siempre había un proceso de recolectar agua de lluvia y que las personas en el Chaco tengan su provisión de agua asegurada para tomar. Hoy llegamos a, digamos, a esa situación alarmante de que agua para beber no se está teniendo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para hacer frente a estos desafíos y a estas que están asociadas directamente con las características del agua? Bueno, en primer lugar es conocer nuestras fuentes de agua, cómo se comportan, generar conocimiento e información. Entonces, este conocimiento e información, generalmente basado en ciencia, nos puede ayudar a tomar decisiones al respecto. Entonces, ahí es lo que llamamos la interfase entre ciencia y toma de decisiones, ciencia y política. Entonces, hoy no podemos decir que vamos a construir una planta de abastecimiento de agua solamente por razones políticas, sino que tenemos que ver todas esas cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad del recurso, la conservación del recurso. Otro aspecto importante, resalto nuevamente, es establecer estos sistemas de gobernanza que nos permitan hacer una gestión sostenible. Y cuando hablamos de gestión sostenible, hablamos de las tres patitas: económico, social y ambiental. También tenemos herramientas de gestión ya más dedicadas al recurso, como por ejemplo el manejo por cuencas hidrográficas. También tenemos planificación territorial que también nos pueden ayudar a tomar esa mejor decisión sobre lo que queremos en el territorio. Estas herramientas a su vez tienen la gran ventaja de que apoyan un sistema de participación, es decir, cuando se elabora un plan de manejo de cuenca hidrográfica o un plan de desarrollo territorial, son los propios actores, los que viven en el terreno, los que toman las decisiones sobre lo que se va a hacer en su territorio. Bueno, finalmente quisiera recalcar que nosotros estamos sumergidos, digamos, en lo que llamamos la triple crisis planetaria. Son tres grandes crisis
que son la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y el cambio climático. Pero no solamente afectan, digamos, a nuestro medio circundante. Esta triple crisis afecta a nuestros sistemas sanitarios, afecta a nuestros sistemas financieros y nuestros sistemas de vida en su totalidad. Así que, bueno, tomo también esta frase de actuar ya. Creo que esta iniciativa de las Contralorías es un primer paso para ese proceso de acción que nos llama el 2030. Tenemos 8 años para llegar a ese 2030 y bueno, entonces hay que pisar los aceleradores. Muchísimas gracias por su atención a todos.